Hola a todos. Gracias por participar en nuestro Serverless Roadshow. Mi nombre es Iván Salazar y yo soy Principal Solutions Architect para Amazon Web Services. Hoy vamos a hablar acerca de la automatización de despliegues y un poco de CI/CD, integración continua, de despliegues continuos, sobre aplicaciones serverless. Entonces, vamos a comenzar. Primero hablemos un poco de el proceso de liberación. El proceso de liberación en el ciclo de vida de desarrollo de software. Diferentes empresas y diferentes equipos de desarrollo tienen muchas metodologías o utilizan diferentes metodologías en su proceso de liberación. Pero podemos decir que estas metodologías se resumen a cuatro fases principales. La primera es la que está relacionada con el código fuente. Aquí vienen todas las actividades de la autoría o la creación de código. También hay un proceso de revisión donde entre diferentes desarrolladores, compañeros del equipo, se revisan su código una vez que está terminado, o un concepto que se escucha normalmente también, que es la programación en pares, donde hay más de una persona programando el mismo código y mientras uno lo programa, la otra persona lo está revisando en tiempo real para darle sugerencias o detectar algún problema. Luego viene la fase de compilación. En esta fase es donde se compila el código, ajá, donde se crean esos artefactos que van a utilizarse para la liberación de nuestro código, de nuestro programa en producción, pero también aquí suceden diferentes niveles de pruebas. Se hacen pruebas unitarias en cuanto a la integridad del código, que no se encuentren errores. También hay validación de estilo, que el código esté bien escrito, utilizando indentación correcta, los comentarios correctos, etcétera. También se utilizan herramientas paramétricas del código para medir eficiencia dentro del código y el rendimiento. ¿Ok? La siguiente fase está enfocada en pruebas. En esta fase es donde nosotros ya podemos ver, tener un contacto directo con la aplicación que se va a liberar, la aplicación que se ha desarrollado. Aquí ya intervienen diferentes pruebas, como pruebas de interfaz, ya sea automatizada o con usuarios, y hay otro tipo de pruebas de control de calidad que ya están relacionadas al volumen de usuarios que puede recibir mi aplicación, que son las pruebas de cargas, pruebas de penetración para encontrar vulnerabilidades. Estas pruebas pueden realizarse por personas, pueden también ser de cierta manera automatizadas, pero aquí es donde ya tenemos diferentes ambientes, ya sea de QA o de staging, para tener un contacto directo con la aplicación que se va a desarrollar. Y la última fase es la fase de producción. Es donde nosotros ya tenemos la versión de nuestro código, nuestra aplicación, liberada de tal manera que todos los usuarios puedan acceder a ella. Ahora, hablando de diferentes herramientas, en la fase de código fuente, pues contamos con muchas herramientas, principalmente los repositorios de código. Estas herramientas nos dan un área de trabajo aislada, donde cada uno de los desarrolladores puede administrar las diferentes versiones de su código, hacer cambios, subir estas versiones a estos repositorios para que otros desarrolladores puedan utilizarlas y tener un control de cuáles son los cambios que se han hecho. Todo esto con un mecanismo de permisos que nos permiten que solamente los desarrolladores tengan acceso a los diferentes versiones de los programas que deberían, con permisos muy, muy granulados. Y estas herramientas también sirven como triggers o detonadores de acciones. Una vez que yo ejecuto alguna acción dentro de estas herramientas, se puede, por poner un ejemplo, lanzar un pipeline de un proceso de liberación a producción, una vez detectando un evento commit en alguno de estos repositorios. Hay otras herramientas que también nos sirven para la ejecución local de nuestras aplicaciones. En este caso hablamos de WSAM, vamos a platicar más adelante a detalle qué es. También hay otros frameworks de desarrollo como serverless que nos permiten ejecutar de manera local nuestro código y detectar errores más rápido. Ser muy ágiles en el proceso inicial de la creación de nuestro código, porque podemos tener un entorno local donde podemos ver cómo nuestro código es ejecutado. También, dentro de las herramientas del código fuente, tenemos los diferentes IDEs o entornos integrados de desarrollo, donde tenemos muchas aplicaciones en un solo lugar. Podemos editar código, en algunos casos compilar y tal vez subir el código a un ambiente ya productivo o a un staging o inclusive arrancar un pipeline de liberación. Y eso ya lo tenemos todo dentro de la misma herramienta. Para compilación, también vamos a encontrar diferentes tipos de herramientas como Maven, Apache Ant,
Esta última es una herramienta basada 100% en Java, entonces es muy útil cuando estamos haciendo desarrollo de aplicaciones Java. Y lo que nos permiten estas herramientas es la automatización de procesos, es la automatización de tareas repetitivas para asegurarnos que todo el proceso de la creación, de la construcción de nuestra aplicación, la compilación y construcción de nuestra compilación se haga de una manera automatizada. Hay herramientas como estas que mencioné, hay plataformas que ya dan un servicio que nos permiten hacer esta función, pero básicamente son estas las herramientas, incluyendo CodeBuild de AWS, también están las herramientas de Jenkins y aquí podemos guardar ya los artefactos terminados una vez que está listo el proceso de compilación o de construcción. También tenemos herramientas para hacer lo que es el despliegue o el deployment de nuestras aplicaciones. Aquí también incluimos Code Deploy de AWS, hay otras herramientas como Jenkins, Bamboo, y aquí ya estas herramientas nos van a ayudar a hacer el proceso de instalación o de liberación de nuestro código, de nuestra aplicación, en los ambientes que nosotros necesitamos. Y no está nada más limitado a lo que es el código de la aplicación. También podemos utilizar estas herramientas para el proceso de crear infraestructura, para la liberación de infraestructura. Cuando nuestra aplicación depende de cierta infraestructura que se tiene que provisionar, estas herramientas nos permiten hacerlo de igual manera. Y obviamente configuración, archivos de código. Y hay una parte interesante que vamos a hablar más adelante que tiene que ver con el proceso de mitigación de riesgo. Cómo yo puedo tener liberaciones seguras o liberaciones controladas con el uso de estas herramientas. Por último, vamos a hablar de herramientas de orquestación. Estas herramientas lo que nos permiten es crear flujos automatizados que conectan los diferentes stages o los diferentes entornos o las diferentes fases de nuestro proceso de liberación. Aquí nosotros podemos detonar estos flujos o estos pipelines con diferentes acciones que suceden dentro de nuestro flujo completo. Podemos realizar que estas herramientas vayan validando en cada fase, automatizar cada una de las diferentes fases o inclusive todo el flujo completo de liberación se puede hacer con estas herramientas. Aquí hablamos también de AWS Code Pipeline, que es un servicio que nos permite esta orquestación de todas las tareas. Nuevamente vemos a Jenkins, Bamboo, y todas estas herramientas nos sirven en el proceso y la fase de orquestación. Ahora vamos a hablar más en específico de diferentes herramientas, más a detalle de herramientas para este desarrollo de aplicaciones serverless. Pero antes de comenzar con el detalle de las herramientas, me gustaría platicar un poco acerca de los diferentes paradigmas de programación que hay, de dos de los diferentes paradigmas de programación que son relevantes para el tema que vamos a tratar hoy y las siguientes herramientas que vamos a mencionar. Y el primer paradigma es el caso de la programación declarativa. Cuando hablamos de programación declarativa, nos referimos que son estos lenguajes que nos permiten o que la función es enfocarnos exactamente en cuál es el resultado final que queremos. Por decirlo de una manera, con estos lenguajes nos permite decir lo que queremos. Ajá. Esto es muy común en los ambientes que están relacionados con infraestructura como servicio, porque en realidad en mi programación declarativa, lo que yo voy a hacer es describir el estado al que yo quiero llegar, no los pasos que necesito seguir para llegar, sino simple y sencillamente dónde quiero llegar, qué es lo que quiero. Por poner un ejemplo, imaginemos que nosotros vamos a un restaurante, vamos a un restaurante con alguien y entonces el host del restaurante nos recibe y en ese momento nosotros le decimos mesa para dos. Ajá. No sabemos qué es lo que él tiene que hacer ni cuáles son los pasos, pero a final de cuentas nosotros vamos a tener lo que queremos, que es una mesa para que las dos personas podamos comer. ¿Ok? En el caso de la programación imperativa, en este caso, cuando nosotros hacemos programación imperativa o código de este estilo, lo que nos enfocamos es cómo lo queremos hacer, es describir toda la serie de pasos específicos que se necesitan para llegar a un resultado. Ajá. Siguiendo el ejemplo anterior del restaurante, en este caso yo llegaría a un restaurante, vendría alguien a recibirme y entonces yo le diría, voy a entrar por la puerta, voy a caminar por ese pasillo, voy a ir hacia la mesa número 5, voy a mover las sillas, me voy a sentar y voy a tomar el menú. Ahí yo no estoy definiendo qué es mi necesidad final, sino estoy describiendo los pasos de cómo quiero llegar ahí.
Y esto es a lo que nos referimos cuando tenemos programación imperativa. Nosotros tenemos el control completo de cuáles son los pasos, qué pasos se deben de seguir para lograr algo. Ajá. Aquí viene una comparación entre las dos. Cuando hablamos de programación, este paradigma de programación declarativa, pues obviamente la barrera de entrada es menor porque no se requiere tanto conocimiento a profundidad de los lenguajes como se tiene con un lenguaje de alto nivel o herramientas. En realidad, los lenguajes son más simples porque están muy enfocados al resultado, a la acción, no tanto al detalle. Entonces, muchas veces yo no sé exactamente cómo se logran esos pasos. Obviamente, como no son lenguajes de alto nivel, pues no tengo control total ni de la ejecución. No puedo hacer técnicas avanzadas de construcción como ciclos o como bucles, herencias, programación orientada a objetos, etcétera, ¿no? Son lenguajes un poco más simples. En el caso del imperativo, pues obviamente el requerimiento es más alto, porque cuando se crean este tipo de lenguajes, pues se espera que el desarrollador conozca perfectamente bien la sintaxis del lenguaje, sepa cómo trabajar con librerías, las convenciones, se requiere mayor nivel de conocimiento. ¿Ah? Y obviamente agrega la flexibilidad de que cuento con mayor número de herramientas. Puedo tener herramientas específicas para cada uno de los lenguajes que me ayudan a que sea más simple el proceso, a mejorar la productividad de los desarrolladores porque ya tienen herramientas integradas que me hacen más fácil el proceso de desarrollo. No quiere decir que ninguna es mejor que la otra, simple y sencillamente tienen diferentes usos. ¿Ok? Ahora, hablemos del caso de CloudFormation. Continuando el caso con el paradigma de programación declarativa. ¿Ya? En el caso de CloudFormation es un servicio que lo vamos a utilizar nosotros para la creación de infraestructura, para el provisionamiento de infraestructura en un modelo que le decimos infraestructura como código. Es un lenguaje estándar, se pueden generar templates o plantillas en YAML o JSON, y yo con la creación de estos templates y estas plantillas puedo asegurar el provisionamiento de recursos de infraestructura, de recursos de servicio, todo aquello que se pueda provisionar en la plataforma de AWS, puedo hacerlo a través de un solo template. Ajá. Y esto lo logro con la creación de lo que nosotros llamamos stacks. Ajá. Creamos un stack que es ese componente o ese grupo de recursos que se generan a partir de un mismo template. ¿Sí? Entonces, para describir de una manera rápida, yo cuando quiero provisionar infraestructura y servicios de nube utilizando CloudFormation, lo primero que tengo que hacer es escribir mi template. Escojo un lenguaje, ya sea YAML o JSON, y empiezo a generar ese código declarativo de qué es lo que yo quiero llegar, a dónde quiero llegar con esto. Uno de los beneficios de CloudFormation y de este tipo de programación declarativa es que como yo estoy enfocándome en el qué es lo que quiero lograr, muchos de estos casos, el estatus actual en el que estoy se guarda. Ajá. Entonces, cuando yo pongo un estatus nuevo de a dónde quiero llegar, se entiende el estatus actual. Por ejemplo, si yo digo, necesito 10 servidores en este template y mi stack primero consta de 100 servidores y después yo lo cambio a un template que dice necesito 15, esta plataforma ya sabe que yo ya tenía 10, entonces nada más agrega los 5 que faltan, ¿no? A diferencia de un lenguaje declarativo donde si yo hago una rutina que cree 15 servidores y la ejecuto 2 veces, voy a tener 15 servidores primero y la siguiente vez voy a tener otros 15. Ajá. Entonces, después de haber hecho la programación de mi template, voy a hacer el commit, donde ya puedo subir mis templates directo desde el browser hacia la plataforma de CloudFormation o guardarlos en diferentes repositorios. Aquí yo ya puedo empezar a integrar un flujo de CI/CD precisamente para hacer que el provisionamiento de recursos sea parte de mi flujo de desarrollo, mi flujo de liberación de aplicaciones. ¿Ah? Cuando ya tengo estos templates ya almacenados en un repositorio directamente en la aplicación, ya puedo proceder con la ejecución. Puedo generar stacks desde el template, utilizo la consola, herramienta de líneas de comando y ejecuto. Entonces, todo el proceso de la creación de mis recursos a partir de este template se empieza a ocurrir en el fondo. Y la última fase, pues, es el deployment. Ya una vez que tengo todo listo y actualizado, ya tengo un stack, que ese stack está activo, tiene todos los recursos creados y yo puedo trabajar directamente con los updates, hacer actualizaciones a ese stack y administrar mi stack que ya está en producción. Pero ya, para mí, ya es un set de recursos que ya están creados y ya están listos para utilizarse. ¿Ok?
La siguiente opción, aquí ya no estamos hablando de programación declarativa, sino ya estamos hablando de esta programación imperativa, es el Cloud Development Kit. El Development Kit. Este CDK me permite un ambiente para principalmente desarrolladores de software que tiene la misma función, es la creación y el provisionamiento de infraestructura de la nube de AWS, pero aquí ya puedo utilizar yo diferentes lenguajes de programación, ya los lenguajes que yo ya estoy familiarizado. En este caso, yo voy a, más que definir cuál es el estado al que quiero llegar o el estado final al que quiero llegar, yo voy a especificar los pasos. Yo voy a decir qué pasos se tienen que seguir para la creación. Ajá. Y yo ya puedo utilizar mi conocimiento previo en un lenguaje de programación para asegurarme de yo tener el control de cuáles son los pasos que se deben de seguir. ¿Ok? La diferencia aquí, obviamente, es yo tengo control, yo empiezo a partir de diferentes aplicaciones, yo puedo provisionar los recursos sin necesidad de tener un template de CloudFormation, sino desde mi aplicación directa, puedo generar la construcción, puedo construir ese código fuente que me permite la creación, voy a ejecutarlo a través de la herramienta de líneas de comandos del CDK y esto va a transformar ese código imperativo que yo tengo a un template y todo lo que nosotros le llamamos los assemblies para eventualmente correr y generar mi stack, ajá, para hacer el deployment de todo en un stack. Pero obviamente la metodología que utilicé no es la misma porque aquí yo estoy teniendo control de cuáles son los pasos que quiero que se sigan. ¿Ok? Otro ejemplo de un framework para desarrollo de aplicaciones, en este caso serverless, es SAM, que viene de Serverless Application Model. Este SAM es una extensión de CloudFormation, ¿ah? Con funciones específicas o con recursos específicos para crear aplicaciones serverless. Ajá. En este template de SAM se puede decir que es exactamente igual que un template de CloudFormation, pero puedo crear funciones específicas para serverless como funciones Lambda, puedo generar mis APIs, puedo crear tablas, tablas de bases de datos como DynamoDB, puedo generar también Lambda Layers, que vamos a platicar de ellas más adelante, y aplicaciones. Además, en el mismo template puedo incluir otros recursos que no son de serverless particularmente, como puede ser, como mencionamos en este ejemplo, Amazon Kinesis. Soporta todo lo que son las características de CloudFormation, como parámetros, mapeos, salidas, variables globales, todas las funciones intrínsecas y también valores de importación externos. Y se puede generar en YAML o JSON. Y aquí pueden ver la liga para entrar más a detalle. Eso es en cuanto a herramientas para lo que es la parte de código fuente, desarrollo de código. También para el caso de herramientas donde nosotros queremos tener entornos locales de desarrollo y de pruebas de aplicaciones, existe lo que es SAM CLI o SAM CLI, que es el Command Line Interface de SAM. Y esta herramienta lo que nos va a permitir es instalar un ambiente local, ajá, construir un ambiente, una simulación de un entorno de ejecución del Lambda de manera local en mi computadora. Así yo puedo hacer pruebas de mis aplicaciones y simular y ejecutarlas como si las estuviera corriendo dentro del servicio de Lambda. ¿Ok? Obviamente tiene diferentes características. Si mi función Lambda depende de la ejecución de un API Gateway, se puede generar un proxy local donde yo puedo simular esa ejecución del API Gateway. Puedo generar eventos de prueba o eventos dummy para lanzarlos directamente a mi función Lambda, como si estuviera simulando un trigger de uno de los eventos reales. Y todo esto corre en mi máquina local, sacando beneficio de contenedores de Docker, principalmente para simular todo el entorno donde se ejecuta normalmente una función Lambda y replicar la mayoría de las características que tiene el servicio de Lambda, como timeout, administrar los límites de memoria, diferentes entornos de ejecución, etc. Características que tienen estos templates. Obviamente ya lo había mencionado, puede combinar recursos que no son SAM, o sea, recursos de CloudFormation, como crear buckets, crear tal vez un step functions, permite el mismo uso de los parámetros, mapeos, salidas, las funciones intrínsecas que son parte de CloudFormation. Ajá. Y puede utilizar el valor de import value, que nos permite poder importar valores a través de diferentes
de diferentes stacks de ejecución, de diferentes stacks de CloudFormation. Podemos utilizar esto para importar valores de la salida de otros stacks que se generaron y conectar diferentes stacks entre sí. En este ejemplo podemos ver lo simple que es crear toda una aplicación serverless con solamente estas 20 líneas de código. Pueden ver que aquí estamos creando una función lambda, el rol de IAM para las políticas de ejecución de esta función lambda, una tabla de DynamoDB, un API Gateway para mi función y en realidad, como les comentaba al inicio, es un lenguaje declarativo donde yo solamente tengo que describir qué es lo que quiero sin poner tanto detalle en cómo se va a crear. Otra característica importante de la utilización de SAMS es la capacidad de tener las globales o los globals. Cuando yo tengo un template donde tengo que crear múltiples funciones, ajá, y entre esas funciones las características de cada una se repiten o son similares, puedo utilizar esta capacidad de globales, definir estas propiedades que yo sé que van a ser genéricas para todas mis funciones de una manera global y así todas las funciones van a heredar estas propiedades. Puede ser desde cuál es el entorno de desarrollo, cuál es el lenguaje que quiero utilizar para mi aplicación, cuál es la cantidad de memoria que voy a dedicar a mi aplicación, cuál es el máximo tiempo de ejecución de esta aplicación. Lo defino en esta sección de globales y automáticamente todas las funciones heredan esas propiedades con la capacidad de que yo puedo sobreescribirlas en caso de que alguna de mis funciones tenga una característica diferente. Entonces, con esto puedo reutilizar los atributos y además los templates son más compactos y más fáciles de administrar. Ahora hablemos un poco de el modelo de permisos. En el caso del modelo de permisos hay dos tipos de políticas para funciones lambda. Una es la política de función. Dentro de las políticas de funciones, yo me voy a enfocar a definir quién tiene la capacidad de ejecutar esa función lambda. Ajá. ¿Cuáles son aquellos servicios, recursos o actores que tienen los permisos de ejecutar esta función? Por ponerlo un ejemplo, yo puedo crear una política donde definimos una acción en un bucket, hablando de buckets de S3, una acción en el bucket X, a lo mejor estas acciones podría referirse a la creación de un nuevo objeto en el bucket de S3. Esa acción puede invocar a la función lambda z. Entonces, yo estoy definiendo cuál es el criterio, cuál va a ser ese detonador que va a ejecutar mi función. Obviamente, al tener yo estas políticas basadas en recursos, puedo tener acceso a través de diferentes cuentas de AWS y las políticas se pueden usar tanto para invocaciones síncronas como asíncronas. Entonces, esa es la política. La política, como les decía, se refiere a quién puede ejecutar esta función lambda o esta función lambda se puede detonar a partir de quién. El siguiente modelo de permiso se refiere a los roles, en roles de ejecución. En este caso, más allá de definir quién tiene permisos de ejecutar mi función, aquí lo que nosotros definimos es esta función lambda, ¿qué permisos tiene? ¿Qué capacidad tiene esta función para ejecutar algo más? Por ejemplo, un ejemplo de un rol de ejecución podría ser la función lambda A puede leer la tabla X o la tabla de usuarios de DynamoDB. Entonces, al yo crear este rol, le estoy asignando permisos directamente a mi función lambda para que pueda acceder a una tabla de DynamoDB. ¿Okay? Todo esto también lo podemos definir a través de IAM, el servicio de IAM para administración de usuarios y acceso. ¿Ah? Y también se puede utilizar cuando estamos ejecutando funciones que son invocadas a través de un streaming, como lo puede ser a través de Kinesis, ¿no? Como puede ser a través de DynamoDB. Cualquier tipo de trigger o detonador que en base a un criterio constantemente va a estar invocando una función lambda, van a automáticamente tomar los privilegios de este rol de ejecución. Como pueden ver en este ejemplo de templates, aquí es donde nosotros definimos las políticas. ¿Ah? Dentro de SAM hay una sección de cada función donde definimos qué tipo de políticas tiene
En este caso, en este ejemplo, pues estamos creando una política para que esta función tenga acceso a un queue o a una cola de mensajes de SQS, ¿no? En el caso de aquí pueden ver que estamos mandando a través de la función intrínseca ref cuál es el nombre del queue al que tiene acceso. Y más abajo, dentro del mismo template de SAM, como recuerdan, aquí también podemos generar otros recursos que normalmente hacemos en CloudFormation. Definimos lo que es el queue de SQS que queremos que esta función tenga acceso. Ahora hablemos un poco de la mitigación. Mitigación del riesgo en el despliegue de aplicaciones serverless, que es parte de este proceso de ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos mitigar el riesgo? Una manera es utilizar SAM en conjunto con la característica de Safe Deployments o de los despliegues seguros, donde nosotros podemos incluir diferentes funciones que nos permitan realizar esta actividad. Si ustedes ven, aquí tenemos otro ejemplo de SAM, de un template de SAM con la creación de una función lambda. ¿Ah? Y más abajo van a encontrar un detalle donde podemos definir estas características. Y es la parte del autopublish alias. Aquí nosotros podemos definir un alias al momento de la publicación, un alias nuevo en esta función. Definir cuál es nuestra preferencia del despliegue. Ajá. Como saben ustedes, hay diferentes estrategias para hacer un deployment y ahorita vamos a platicar de las diferentes que hay, pero aquí yo puedo definir el tipo de deployment que se tiene, y también puedo definir una serie de alarmas, que si que las métricas de estas alarmas no se cumplen durante mi proceso del tipo de despliegue que haya seleccionado, pues puedo realizar diferentes acciones. Ajá, puedo realizar diferentes acciones como hacer rollbacks, como lanzar alarmas y ahora vamos a platicar más a detalle de esto. Y también van a poder ver que podemos definir lo que son hooks, ¿ah? O estos hooks de programación que se pueden ejecutar de manera automática. Podemos seleccionar funciones lambda que se ejecuten antes del proceso de empezar a generar tráfico o del proceso de liberación y posterior al proceso de empezar a aceptar tráfico. Pero en unos minutos hablaremos más a detalle. En el caso del alias o el alias traffic shifting que les platicaba, cuando ustedes agregan este parámetro de autopublish alias, lo que vamos es agregar un alias específico para el despliegue de esta función, ajá, donde SAM va a hacer lo siguiente. Va a detectar cuando haya un nuevo deployment del código o hay algún cambio en el código, lo va a detectar en base al repositorio de S3 donde se encuentra la función. Eso es lo primero. Se va a dar cuenta cuando nosotros hayamos cargado una nueva versión de nuestro código. Después va a crear y va a publicar esta versión, ajá, la va a actualizar al último código, al código más reciente que nosotros subimos. Entonces, esto lo hará mediante la creación del alias que pusimos nosotros en el nombre, en el valor, y obviamente va a direccionar el tráfico a la versión nueva de la función que tiene este alias. Y en este caso es donde yo puedo seleccionar cuál es el tipo de despliegue o de deployment que yo quiero hacer. Como saben, hay diferentes opciones. Uno puede utilizar la parte de Canary Deployment, donde yo puedo definir que el tipo de despliegue sea Canary, que yo le puedo decir que lo libere al 10%, libere el nuevo cambio o el nuevo código al 10% del tráfico cada 30 minutos. Esto me da la posibilidad de tener la nueva versión de mi código liberada no a no a todo el tráfico ni a todos los usuarios que están utilizando mi aplicación, sino solo al 10% y esperar un periodo de 30 minutos para ver si alguna de las alarmas se activa. También puedo definir un proceso de un tipo de despliegue lineal donde yo puedo igual definir el porcentaje y en este caso hacerlo de manera lineal cada 10 minutos. O sea, en lugar del canary que define un porcentaje y espero y si todo sale bien, lo libero al resto. En este caso voy haciéndolo de manera gradual, cada un cierto porcentaje, cada X tiempo hasta llegar a la totalidad. Y obviamente está el tipo de deployment por defecto o por default, que es el all at once, donde ahí no hago pruebas, sino simple y sencillamente lanzo todo mi código hacia todos los usuarios con la esperanza de que todo funcione bien. ¿Ok?
Ahora, más a detalle cómo funciona, yo tengo una serie de alarmas. Una vez que defino cuál es mi tipo preferido de deployment, si lo quiero hacer de manera lineal o de manera canary, yo puedo definir cuáles son las alarmas, las alertas que voy a estar monitoreando. Pueden ser del estatus de mi aplicación, pueden estar relacionadas al rendimiento, a la salud de una base de datos o de otra aplicación externa. Y definir ahí mismo cuáles son los hooks, que los hooks son estas funciones que una vez que comienzo mi proceso de despliegue seguro, vamos a poner un ejemplo, mi despliegue de manera lineal, yo puedo definir que antes de que, de que el deployment empiece a permitir el tráfico a la nueva versión, puedo, mediante un evento, lanzar una función. Esta función, la que dice pre-traffic lambda function, es una función lambda que yo le puedo definir cualquier acción que yo quiero que ejecute, desde monitorear un estado, hacer alguna acción de respaldo, etcétera. Esto lo va a ejecutar antes de que el despliegue empiece a permitir ningún tráfico nuevo a la nueva versión. Y también tengo una que se llama post-traffic, donde esta función se va a ejecutar después de que el deployment empieza a permitir el tráfico de los usuarios a la nueva versión. Entonces son estos dos hooks que puedo agregar dentro de mi proceso. Y como nota, los usuarios pueden crear hasta un máximo de 10 alarmas dentro de este proceso de traffic shifting. Ahora, con base en las diferentes herramientas que hemos mencionado, ¿cuáles son las que nosotros recomendamos y en qué caso? ¿No? Por ejemplo, para todos aquellos clientes que tienen pues ya mucha experiencia trabajando ciertos lenguajes específicos y prefieren generar su infraestructura y sus despliegues con lenguajes imperativos, como lo puede ser con Java, como lo puede ser con Python. Ahí nosotros recomendamos el uso del Cloud Development Kit, ¿no? Del CDK. Pero si los usuarios están más acostumbrados a la creación de lenguajes declarativos, donde lo que más les importa es el resultado final y no tanto los pasos, ahí recomendamos la parte de SAM, ¿no? Em, Cuando un cliente no tiene mucha experiencia en AWS y lo que busca es crear aplicaciones de full stack, tenemos un framework de desarrollo que se llama Amplify. Entonces, con Amplify, la ventaja que tienen es que pueden crear aplicaciones completamente full stack desde el backend y el frontend, y ya tiene todas las librerías necesarias para la creación de estos stacks completos, aplicaciones desde el backend hasta el frontend con desarrolladores. También en la parte de Amplify sirve para todos aquellos que quieren utilizar GraphQL, y aún así no tienen experiencia en CloudFormation. También recomendamos que utilicen este framework de Amplify. Si los usuarios quieren generar igual aplicaciones full stack con una experiencia muy entregada, Amplify es otro framework que les puede servir muy bien. Lo pueden integrar con sus IDEs y trabajar directamente con las librerías de Amplify. Si algún cliente ya tiene experiencias con CloudFormation, si ya han trabajado en otros proyectos para lanzar infraestructura como código, para aprovisionar infraestructura, en ese caso recomendamos que utilicen ya sea el CDK, si es que les gusta declarar su infraestructura siguiendo un paradigma de programación imperativo, o en este caso pueden utilizar SAM porque ya tienen conocimiento con CloudFormation. Entonces, cada herramienta es para cada caso y depende mucho de las necesidades y preferencias de los usuarios. Ahora vamos a hablar de diferentes maneras y herramientas para crear aplicaciones serverless o sin servidores. Y en este caso, ustedes van a encontrar que hay muchos development kits o muchas herramientas, development tools de AWS, para que ustedes puedan integrar este proceso de autoría, de pruebas, de construcción, de liberación de sus aplicaciones a los IDEs existentes, ¿no? A los ambientes integrados de desarrollo como Visual Studio, Eclipse, IntelliJ. Van a encontrar diferentes herramientas que pueden integrar dentro de sus IDEs. Ajá. Y obviamente pueden conectar los IDEs directo a servicios de AWS, como puede ser Code Pipeline, como puede ser Code Deploy, como puede ser Code Build. También hay herramientas para que tengan un propio framework para hacer sus aplicaciones. Integrar inclusive lo que es todos los templates de SAM dentro del IDE. Entonces esto les va a permitir
complementar las herramientas de desarrollo que ustedes ya cuentan actualmente con las diferentes herramientas que hemos visto durante esta sesión. Para darles una idea, un flujo por lo general de desarrollo de serverless de manera local empieza pues con un developer, un programador, que realiza sus cambios en su ambiente, en su entorno de desarrollo, puede ser Eclipse, por poner un ejemplo. Ellos trabajan el código, trabajan los cambios ahí, utilizan some local para poder hacer las pruebas, para hacer la ejecución y el debugging de su código de manera local, que puedan probarlo todo en su ambiente local. ¿Ah? Y obviamente ellos se van a conectar con un repositorio para ir administrando las diferentes versiones. Cada vez que tengan una versión lista para enviarla al ambiente de testing y que otros individuos puedan hacer las pruebas, pueden utilizar Git o Code Commit como repositorio de código. Ya que hicieron las pruebas locales, vieron cómo funciona, pues regresan y siguen trabajando y siguen codificando. En realidad es un proceso muy simple que se puede hacer de manera local y nosotros creemos que es muy importante contar con las herramientas para hacerlo local, para agilizar mucho el proceso de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Y esto lo hacemos con SAM CLI. Em, Hay otra característica de las funciones lambda que es muy útil y que ayuda mucho también a la parte de, sobre todo a la agilidad en el proceso de desarrollo de aplicaciones, y es esta que se llama lambda layers. Con lambda layers, ustedes les permite generar código que puede ser reutilizable y se puede compartir entre diferentes funciones, de tal manera que si yo tengo un componente de código, una librería, o algo que constantemente se va a utilizar por más funciones, es más fácil que yo lo suba como un layer y así todas las demás funciones la puedan utilizar. Entonces se sube la función y yo puedo referenciarla desde cualquier otra función lambda. Obviamente el lambda actualmente permite en cada función crear dependencias, librerías, pero en el caso de que sea una dependencia, una librería muy común por otras funciones, tendría que estar empaquetando y subiendo esta dependencia en cada una de mis diferentes funciones. Y con Lambda Layers tengo la capacidad de poder generar este layer y referenciarlo desde cualquier función de la manera que yo quiera. Y obviamente puedo darle la libertad o la autonomía a que un developer, un equipo de developers, se encargue específicamente de ese layer en cuanto a la actualización, optimización, mantenimiento, y sin necesidad de que todos los demás desarrolladores tengan que estar trabajando o asegurándose de eso, ¿no? Entonces esto separa las responsabilidades y obviamente se pueden generar, inclusive las funciones son mucho más ligeras, porque ya la función solamente tiene que referenciar múltiples funciones y cada vez optimizo más el proceso de código, ¿no? Se vuelve una cultura más orientada a los microservicios, generar servicios que pueden ser reutilizados por diferentes desarrolladores, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza Lambda Layers? Eh, Primero tenemos que poner los componentes, todos los componentes que van a ser parte de nuestro layer, en un archivo zip y lo vamos a subir como una función lambda. Todos estos layers son completamente inmutables. Quiere decir que se pueden versionar y administrar actualizaciones. Cuando una versión, esto es importante, cuando nosotros tenemos una versión de un layer que se borra o los permisos han cambiado, o son revocados, de todas maneras las funciones que ya utilizaban ese layer la van a poder seguir utilizando. Simplemente no vamos a poder crear funciones nuevas. Se pueden referenciar hasta 5 layers dentro de una función. O sea, yo tengo la capacidad de referenciar a un máximo de 5 layers. Y una de esas 5 referencias puede ser un entorno de ejecución personalizado. ¿Cómo funcionan? Hay unas características importantes. El orden de estas funciones es importante, porque cada una, recordemos que es un archivo comprimido, un archivo zip, y todas se van a extraer dentro de la misma ruta. Cada función, que es la ruta que está marcada aquí, cada función puede sobreescribir la anterior. En caso de que tengo nomenclaturas similares o algo así, está el riesgo de que sobrescribe la anterior y obviamente se ejecutan en ese orden. Entonces, esto nos da la capacidad de definir que el primer layer
puede ser, por ejemplo, un entorno de un runtime, un entorno personalizado, y el segundo, agregar versiones específicas de las librerías. Puedo combinarlas en ese orden en que las estoy creando para generar cosas genéricas y luego sobreescribir necesidades específicas que tiene mi función. Em, eh, Como ustedes recordarán o sabrán, hay un límite de almacenamiento de la cantidad de funciones lambda, hay un límite en cuanto al storage de todo el código de las lambdas que yo subo, y obviamente estos layers entran dentro de ese límite de almacenamiento. Entonces, por esta razón también es importante, si hacemos más compactas nuestras funciones, si un código que sabemos que es muy reutilizado por diferentes funciones, lo agregamos como un layer, es mucho más fácil que nosotros podamos ahorrar en este storage, en este almacenamiento de nuestras funciones, al reutilizar estas funciones en lugar de subirlas como dependencias cada vez. Aquí vienen algunos ejemplos de cómo yo dentro de un layer también puedo incluir dependencias a librerías. Pueden ver los diferentes ambientes, los diferentes entornos de ejecución, desde Node, Python, Java. Así es como yo puedo agregar estas dependencias también de librerías a un layer de Lambda. Ahora, hablando específicamente de SAM, la propiedad en la cual yo puedo generar estas layers viene aquí. ¿Ah? Es layer version y se dan cuenta ahí yo puedo poner una descripción, puedo definir específicamente dónde está el código en un bucket de S3 de este layer, puedo definir los entornos de ejecución que son compatibles, igual como los demás recursos, su política de retención. Entonces así es como yo declaro cuando una función que estoy subiendo es un layer dentro de mi template de SAM. Ahora hablemos de diferentes recursos que tenemos para el proceso de desarrollo de aplicaciones Lambda y el primero es este que se llama el Serverless Application Repository. Aquí ustedes van a poder encontrar aplicaciones compartidas, aplicaciones completas desarrolladas de manera serverless que ustedes pueden utilizar ya sea para utilizarlas como open source para crear una nueva aplicación a partir de esta, o sea, crearla, personalizarla, utilizarla. Pueden crear aplicaciones anidadas, es decir, integrar una de estas aplicaciones que están en el repositorio con la suya, con la que están creando. Y además, este repositorio les permite a ustedes compartir una aplicación que hayan realizado de manera privada o de manera pública. Entonces, este recurso puede ayudar mucho a los desarrolladores cuando quieren buscar desarrollar alguna aplicación, no partir desde cero, y partir desde una aplicación que alguien ya publicó y que alguien ya compartió para que todos los usuarios la puedan utilizar. Entonces, es un buen recurso para empezar un proyecto desde algo ya realizado o algo ya hecho. Entonces, pueden entrar a este repositorio y buscar diferentes aplicaciones. Entonces, son las mismas características que les mencionaba. Pueden compartir sus recursos, pueden combinar aplicaciones y pueden utilizarlas dentro de sus mismas aplicaciones o dentro de su consola, pueden hacer esta importación. Y obviamente existe una propiedad dentro del template de AWS SAM que nos permite referenciar a estas aplicaciones externas, ¿ah? que están guardadas en el Application Repository a través del tag Application. Ahí ustedes ponen precisamente cuál es el ARN de esa aplicación, algunos parámetros, y ustedes pueden integrar esa aplicación dentro de su SAM para que sea importada al momento de que ustedes están haciendo el despliegue o el provisionamiento de su nueva aplicación con SAM. Pueden tener una referencia directa a esta aplicación pública. Y bueno, eso es todo el día de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo, por haber estado aquí para escuchar esta plática y espero que todas estas técnicas de aplicaciones serverless, todos estos tips y estas diferentes herramientas les hayan sido de mucha utilidad. Gracias y disfruten el resto de nuestro evento.